sé, le pedí a Daisy que me despertara. Perdona, hermana, lo intenté. Duermes como tronco. Necesitas irte a dormir temprano, Brooke. No puedo. Falta una semana para el Jamboree y presiento que será un éxito. Estoy segura. Estoy segura que será fantástico. Oh, nada como la opinión imparcial de tu madre. Sí, bueno, tiene razón. Esa canción de Navidad es lo único que has cantado en la casa y todavía te soporto. Bueno, la enviamos a muchas personas, así que realmente espero que obtenga atención. Esta canción será nuestro mayor éxito. Dile a los chicos que dije que buena suerte. Oh, no necesitamos suerte, mamá. Tenemos la canción. Ok. Creo que estás exagerando. Ni siquiera sé de qué estás hablando. Claramente estás muy mal. Estás demente, clínicamente ¿De diagnosticado. qué hablas? Tú eres la que está mal. Bueno, veo que el espíritu navideño está presente aquí. Llegas tarde. ¿Por qué no mejor nos ayudas? No, absolutamente no. Ustedes dos deberían ser abogados en vez de ingenieros de audio. Sería mucho más sencillo que lidiar con este viejo testarudo. Soy un viejo testarudo. Tú eres la que piensa por que... favor, Deb. Laura, es Navidad. Sean amables. ¿Y Chance? ¿En su oficina? Compórtense. Willy está por encima de Dolly. Si es tan grande, ¿por qué no existe Willy Wood? Sí, eso creí. Sí, pero ¿a quién tienes en mente? Es increíble, tiene buen vibrato. No, tráela, quiero escucharla en vivo. Llegas tarde. Sí, ok, suena bien, nos vemos después. Entonces, ¿qué tal? Kelly Parker, de Southern Roots Rock. Quieren que hagamos el carrusel. Para Tiffany Sheldon. Bromeas, es una de las estrellas más prometedoras que tienen. Sí, lo es, y piensan que podría ser su gran lanzamiento. Entonces Kelly vendrá al Jamboree, te escuchará cantar en vivo, incluso podría traer a Tiffany. Puede que esté demasiado nerviosa. Haces esto cada año. Sí, por necesidad de presentar nuestras canciones, pero ya sabes lo nerviosa que me pongo cuando canto en público. No olvidemos el vergonzoso show de talentos de la prepa. Eso fue en la prepa y solo pasó una vez. Estarás increíble. Además, tranquila, le dije que queríamos conservar los derechos y estuvo de acuerdo. Vas a hacerlo bien. Esto es grande. Es enorme. Me estoy volviendo loca. Digo yo. Ok. Respira profundo. Vas a estar genial. Ya les gustó la canción. Ya sabes, solo relájate. De acuerdo. Regresemos a trabajar. Así que estaba pensando, el faro del amor. ¿Qué tal si añadimos un violín a los coros? Claro, eso podría funcionar. Estaba pensando más en una guitarra. Pero sí, creo que tienes razón. El violín sonaría mejor. Ok, y también estaba pensando que nosotros... Ok, parece tan creativo. Sé que estás emocionada por el faro del amor, pero hoy necesitamos trabajar en el jingle para Donovan antes de ensayar los coros. Donde los sueños se vuelven realidad. Sí, ya sé que es cursi, pero eso paga la cuenta, así que entra ahí. Cada paso lo damos contigo. Buenos días. ¿Qué puedo ofrecerle? Un maquieto para llevar, por favor. Tenemos americano. Está bien. Americano. No eres de por aquí, ¿verdad? ¿En serio es muy obvio? Un poco. ¿Eres uno de los cazatalentos de Nashville? ¿Viene al Jamboree? No y no. Yo vengo de Nueva York. ¿Viene de Nueva York? Sí, en realidad estoy aquí para hablar con alguien de Mountain Lane Records. Sí, su estudio está justo a la vuelta. Bueno, gracias, señorita... Daisy. Solo Daisy. Gusto en conocerte, Daisy, solo Daisy. Soy Rob. Y quédate con el cambio.
Ok, ¿qué fue todo eso? Viene de la ciudad de Nueva York. Está buscando el estudio de Chance. ¿Crees que quiera comprar su disquera? Quiero decir, Chance ha tenido bastante éxito escribiendo canciones y comerciales. Yo creo que quiere a Brooke. Somebody grab the tinsel. Somebody string the lights. If we're gonna deck the halls, we're gonna deck 'em up right. Somebody grab the holly. I'll bling the evergreen. Drop that needle, let them jingle bells ring. Let's make the merry-go-round. Let's make the Yuletide shine. Put the jolly in the holiday. Bring this sleepy town to life. Break out the magic and cheer. Raise the rowdy in here. Let the good vibes abound. Come on, everybody, let's make the merry-go-round. Oh, 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 oh. Let's make the merry. Let's make the merry. Oh, oh. Let's make the merry. Let's make the merry-go-round. We're cranking up the crazies. Wow, quedó muy bien. No lo sé, sentí que desafiné un poco. Al final, ¿podemos hacerlo desde arriba otra vez? Espera, alguien toca. Ok. Oye, Brooke, espera un segundo. Vamos de nuevo. Suena increíble. Wow. Es buena. La primera estuvo bien. Hola, ¿puedo ayudarte? Rob Benson, Ramsell Records. ¿Dijo Ramsell Records de Nueva York? Claro, así es. Escuché la canción Hagamos que gire el carrusel, me sorprendió. ¿Y cómo la oíste? Alguien me la envió, qué increíble voz. Esa es nuestra Brooke. Es especial, ¿no crees? ¿Ella es tuya? Es mía. ¿Tuya? Sí. Bueno, es mi socia. Ella se encarga de todas las voces en el estudio. ¿Graba todas las voces? Entonces es tu artista principal. Oigan, chicos. ¿Qué está pasando? Quiero hacer una toma más. Hola. Tú debes ser Brooke. ¿Sí? Rob Benson, Ramsell Records. ¿Recibiste el demo? Bueno, lo enviaron a la oficina. Y por suerte tenemos a diferentes productores. Alguien escuchó tu canción y me la mandó. Estoy muy sorprendido. ¿Tienes más material? Oh, claro. Escribimos otras canciones y también hacemos muchos jingles. No, me refiero a canciones tuyas. ¿Tienes algún álbum? ¿Yo? No, yo no canto. Oh. Bueno, yo canto, por supuesto. Pero no soy una artista. Pero escribo canciones y otras personas las cantan. ¿Por qué? Porque eso hacen los compositores. No, me refiero... ¿Por qué no haces tu propio álbum? Se lo he dicho por años. No lo sé. Supongo que me siento bien con lo que hago. Quiero decir, amo cantar, pero es que yo no soy una estrella. Pues podrías. Me sorprende que no le hayas dado más protagonismo. ¿Ya la escuchaste? Está muy contenta haciendo justo lo que hace. Qué mal. Esta canción me gusta y por eso decidí venir personalmente a hacer una oferta. Excelente. Te escucho. ¿Qué te parece si te doy $100,000? ¿Qué porcentaje de los derechos? Pues todo, por supuesto. Correcto. Pero voy a tener que decir que no, pero te dejo el 10% por $100,000 si te interesa. No repartimos las regalías. Vaya, me sorprendes. Me apena rechazarte. Lamento que hayas venido hasta acá a perder tu tiempo. Qué amable de tu parte. Gracias. Chance, espera. Un segundo. Un segundito nada más. ¿Podemos hablar? Él quiere nuestra canción. Sí, lo escuché. No puedo creer que lo quieras enviar. ¿Qué? ¿Lo enviamos a todos No, lados? solo lo enviamos a personas en Nashville. Hay una gran diferencia.
Mira, Daisy me sugirió que probáramos con discográficas más grandes y resultó. Sí, las discográficas más grandes lo toman todo. No comparten los derechos. Poseen derechos y publicación la canción completa. Y con esto, podríamos entregar un disco de platino por apenas una limosna. $100,000. Eso no es limosna. Si la canción es un éxito y vende millones, ese dinero va a parecer nada. Sobre todo si Tiffany la canta. No hay manera de que otra disquera nos esté ofreciendo más dinero. No, por supuesto que no. Solo están ofreciendo 10 grandes para que ella grabe y un pequeño porcentaje por los derechos de interpretación. No quiero regalar nuestro primer éxito. Oh, por favor, no hay ninguna posibilidad de que alguien más quiera esta canción. Si él la quiere, otras personas también la van a querer. Y no sacrificaremos nada por ello. Soy tu socio. Solo confía en mí. Bien. Pero si esta canción fracasa en el Jamboree, se la venderemos a Ramsell Records. Sí, el señor Benson aún la quiere. Claro. Trato. No hay problema. Si fracasa, la vendemos. Lamento mucho lo que pasó, señor Benson. No, por favor, llámame Rob. Bueno, lo siento, Rob. Chance está un poco indeciso sobre la venta. Por decir algo. Mi socio quiere conservar los derechos de esta canción. Sí, lo entiendo. Será un éxito. Tenía que intentarlo. Ay, hombre, odiaría irme a casa con el estómago vacío. ¿Me podrías recomendar un buen restaurante por aquí? Claro. De hecho, conozco un lindo lugar. ¿Podría convencerte de que me acompañes? Bueno, realmente fue muy divertido tenerte por aquí. Pero lo siento, tenemos mucho trabajo. Vamos, gente, volvamos al trabajo. Bueno, podría tomar un descanso. Solo será un rato. Voy por mis cosas. Buen regreso a casa, Rob. ¿Listo? Cuando digas, yo te sigo. Bien, perfecto. Bye, chicos. Gracias. Hola. Vaya, hola, ¿qué tal, Rob? Daisy, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Ustedes se conocen? Pasé en la mañana. Bueno, mamá, Daisy, él es Rob. Es de una disquera de la ciudad de Nueva York. Y Rob, ella es mi mamá Virginia y mi hermanita Daisy, a quien ya conoces. Encantado de conocerlas otra vez, Daisy. Virginia. Por favor, dime Ginny. Sabes, Brooke tiene un talento extraordinario. Ella desde muy pequeña ha cantado. Por las noches no nos dejaba ni un minuto en paz. Siempre armaba un espectáculo cantando canciones que ella escribía. ¿Cómo olvidar el éxito Azúcar y Donas? Sí, pensaba que estaría dentro del top 40. Bueno, para ser justos, yo tenía 10. Entonces, ¿crees que tu socio lo pueda convencer de que me venda los derechos? Chance no va a cambiar de opinión. ¿Sobre qué? Rob quiere comprar nuestra canción. ¿La de Carrusel de Navidad? Sí. ¡Ay, lo sabía! Será un éxito de los que llegan al número 1, lo digo por experiencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, Chance no cree que su oferta sea buena. Sin ofender. La verdad, esperamos que venga gente al Jamboree. Y Chance cree que nos harán una oferta en donde no nos pidan todos los derechos. Me da curiosidad qué es el Jamboree exactamente. Oh, es increíble. Cada año, una semana antes de Navidad, organizamos un pequeño concurso de música. Viene gente de todas partes. Y hay un premio de $1,000 para la mejor canción. No parece mucho, pero en los últimos años han venido cazatalentos de disqueras realmente importantes. Chance tiene razón al querer esperar un poco. Pueden llegar otras ofertas. Bueno, está tomando un gran riesgo asumiendo que las personas correctas van a aparecer. O que alguien más vaya a creer la canción. Claro que la van a querer. Como dije, es un éxito seguro. Pero ¿podrán pagar lo que yo estoy dispuesto a ofrecer? Sin los contactos adecuados, la canción no tendrá la oportunidad de convertirse en un éxito.
Hola. Lo siento, estamos cerrados por hoy. Tenía una cita con Chance Owens. ¿Steve Reynolds? Sí, llegué tarde. Pensé que dijo a las 5. No, estás bien. Chance tuvo que salir temprano. Surgió un imprevisto. Pero oye, gran demo. Todos quedamos muy impresionados. ¿En serio? Sí, eres bueno. A Chance le gustó tu trabajo. ¿Tienes un lugar para quedarte? Sí, alquilé una habitación por semana en un lugar a la vuelta. Bien. Entonces regresa mañana como a las 3. Aquí te esperamos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Ok. Gracias por venir tan pronto. Y un placer. ¿Otra vez la tubería? Lo arreglaremos después. Ven, siéntate. Te haré un café. Día interesante, ¿no? Supongo que ya te enteraste. Sí, sobre el tipo de Nueva York que quiere comprar tu canción. Brooke lo trajo al café. Sí, entiendo por qué está molesta. Es mucho dinero. Pero Ginny, la canción es un éxito. No voy a regalarla. No cometeré ese error otra vez. ¿Por qué no le cuentas lo que pasó la última vez? Puede que lo entienda. No. Olvídalo. Y por cierto, eres la única que sabe algo sobre eso. El señor Benson halaga su manera de cantar. Cree que podría ser una gran estrella. Sí, pero a ella nunca le ha importado eso. Nunca ha mostrado ambición por la fama ni por ser el centro de atención, nada de eso. Esto, cantar de frente al público la pone nerviosa, tú lo sabes. Bueno, odiaría pensar que deje que el miedo se interponga en algo que realmente desea. ¿Pero el señor Benson dijo que la quiere a ella? No, pero extenderá su estancia. Quiere que se presente en el Jamboree. ¿Va a tratar de convencerla de dejarme? ¿Va en serio? ¡Qué ridículo! Brooke nunca te dejaría. Le encanta componer contigo. Sí, pero componer y vender son cosas muy distintas. Y él puede ofrecerle cosas que yo no. Ginny, es solo cuestión de tiempo antes de que me deje. Oh, qué mal sabe. A ver este. No está tan mal. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido a la panadería Bluebird. ¿Qué te sirvo? Aquí huele muy bien. Seguro no es por esto. No lo sé. El queso fundido es mi favorito. Debes tener hambre. En realidad estaba probando cosas y no salió bien. Suerte para la próxima. No lo sé. Tal vez sea una señal para que tire la toalla. No puedes rendirte tan rápido. Si quieres algo realmente tienes que luchar sin miedo. ¿Y tú qué estás persiguiendo? Me llamo Steve. Y persigo lo que todos quieren. Daisy. Dime, Steve, ¿qué es lo que todos quieren? Pues fortuna y fama, claro. Sí, claro. ¡Claro! Pero en serio tengo hambre. ¿Puedo...? Sí, claro. Ajá. Día loco, ¿no? Pues fue bastante interesante. Quiere hacerte famosa. ¿De qué estás hablando? Rob Benson. Sabes que nunca soñé con ser famosa. ¿Nunca lo pensaste ni una vez? Claro, pero como todo el mundo. Como soñar despierta. No es una meta. Y en verdad me gusta lo que hago. Tal vez te estás subestimando. Él podría convertirte en una estrella, en serio. Le dije que no soy intérprete, solo quiere la canción. Si solo quiere la canción, ¿por qué sigue aquí rondando? Chance no va a cambiar de opinión, pero quizá espera que tú sí lo hagas. Ya me voy. ¿Por qué no vas a casa y duermes un poco esta noche?
Dormir será difícil. Escuché que el tipo de Nueva York se quedará. Al parecer sí. Le dijo a Laura que iba a ir al Jamboree a buscar nuevos talentos. Pues parece que ya encontró su talento. ¿Qué? ¿Tú crees que va tras Brooke? ¿Por qué más se quedaría? Sí, pero Brooke es tuya. O sea, trabaja para ti, pero hay más que solo eso. Ustedes dos son socios. Así es, somos socios. Pero él tiene algo que yo no. ¿Y qué es? Puede ofrecerle un camino directo al estrellato. ¿Quién dice que ella quiere eso? ¿No lo querrías? Señor Benson. Oh, perdón, Rob. ¿Qué haces aquí? Pensé que querrías ir a desayunar. Eres muy amable, pero hoy iba a intentar terminar las compras de Navidad. Ah, perfecto. Conozco un pequeño bistró francés genial muy cerca de unas tiendas fantásticas. ¿En Danville? Bueno... ¿Tienes un avión? Ramsell Records tiene un avión. Me dejan usarlo de vez en cuando. Así es como vamos a ir a desayunar. Es la forma más rápida. Oh, y aquí estoy yo paseando como en un sueño. ¿Vamos? ¿A dónde vamos a ir? Eso necesita más bajos. ¿Qué? Solo escucho el bombo. Sube los agudos. ¿Segura que estamos escuchando la misma canción? No empieces con lo mismo. Chicos, ¿qué están haciendo? Checando el nuevo demo de Steve Reynolds antes de que llegue en la tarde. Es bueno. Suena un poco grave, pero... Tengo las notas de nuestro último jingle. ¿Dónde está Brooke? ¿Y bien? Ella no va a venir hoy. ¿Qué? ¿Por qué? Chicos, ¿dónde está? ¿Siempre has vivido en Nueva York? Crecí en Brooklyn, pero he vivido por todo el mundo. Aunque Nueva York siempre será mi hogar. ¿Y tú? Oh, yo nunca he salido de Danville. Quiero decir, mi hermana y yo tenemos una casa a 3 cuadras de la casa de mi mamá, que es la casa donde crecimos. Mis padres se mudaron a Florida. Los inviernos del noreste son demasiado fríos. Aunque este año está bastante tranquilo. Si quieres una blanca Navidad, ve a las montañas humeantes. Dios, esta ciudad es increíble. Es tan diferente a lo que esperaba. Es que siento que quiero hacerlo todo a la vez. Bueno, haremos lo que podamos. Creo que dijiste que las compras eran una prioridad. Sí, pero no puedo pagar tiendas así. Cuando seas un artista de mi discográfica podrás. Sé que no crees que tengas madera de superestrella, pero yo sí. ¿Quieres ver cómo sería? ¿Se fue del pueblo con él? Regresará esta noche. April, ¿puedes encargarte de la caja? Sentémonos. A mí tampoco me gustó la idea. Daisy me aseguró que el señor Benson es de fiar. Y Brooke ya es una adulta. Él solo va tras ella. Tras ella. Sí, está intentando firmarla para convertirla en estrella. A Brooke no le interesa la fama. Ella solo quiere cantar.
Si no le interesa, ¿por qué se va con él? Exacto. La idea debe atraerla de algún modo. Es porque todo es nuevo. Antes nadie había mostrado interés en Brooke. Bueno, eso no es del todo cierto. ¿Cómo está el chocolate? De hecho, hubiera pedido un latte. Ahora me doy cuenta de que pedir chocolate con extra malvaviscos no fue una buena idea. Bueno, quizás no, pero es muy tú. Y la gente responde la autenticidad. ¿De verdad crees que nuestra canción es buena? Lo creo. Y creo que tú eres aún mejor. Reconozco el talento. Y tú lo tienes. Y lo estás desperdiciando conformándote en cantar en un estudio. Si me lo permites, puedo convertirte en la próxima estrella. Disculpa, si fuera alguien más no contestaría. Taylor, me encantó el show en el Madison Square Garden. ¿Recibiste mis flores? Bueno, no puedes culparme por intentarlo, ¿verdad? De acuerdo. Bien, disfruta el resto de tu gira. Cuando estés en la ciudad, vayamos a comer. Muy bien, chao. ¿Qué fue eso? Oh, Yo solo pude oír, así que... lo sé, llevo años intentando tenerla. Pero si pudiera persuadirte a ti que firmes conmigo, ya no la necesitaría a ella. Por favor. ¿Sabes? Solo tenemos unas horas en la ciudad y solo hay una forma para ver todo. ¿Te has subido a un helicóptero? ¿Qué? Hola. Hola. ¿Por qué nadie pregunta antes de abrir la puerta? Siempre hemos tenido puertas abiertas. Cierto, así que si la puerta está cerrada, tal vez no deberíamos abrirla. Realmente lamento molestarte. En fin, Steve está aquí. Ya te olvidaste de él ayer. Está bien. Solo dile que estaré ahí en un minuto. No te apresures por mí. Disfruten su vino. Volveré en un momento. Gracias. Gracias, Sean. La mitad de este menú no lo conozco y eso cree que sí viendo programas de cocina. No es que yo cocine muy bien. ¿No cocinas? Oh, sí cocino. Simplemente no sabe bien. Daisy, por ejemplo, sí tiene talento. Ella nació para ser chef. ¿Nunca ha querido tener su propio restaurante? Bueno, nunca se lo he preguntado. Nuestro papá murió cuando éramos niñas y desde entonces solo somos las tres. Siempre supuse que ella sentía que la cafetería también era suya y que le gusta Danville y trabajar con mi mamá, pero creo que no lo sé. Bueno, nunca es tarde para preguntar. Bueno, sé que a ella le encantaría este lugar y estaría en la misma situación que yo. No tengo idea de qué elegir. Todo suena fantástico. Ok, elige tus 10 cosas favoritas. No hay forma de que pueda comer tanto. Solo pruebo un poco de cada cosa, el resto nos lo llevamos. Hay un refugio de mujeres a la vuelta, ahí lo dejamos. Vaya, eso es muy considerado. Por el futuro. Por el futuro. Esto sabe fantástico.
¿Hola? Hola, Chance. No, aún no regresa. Está bien. Hace rato me envió un mensaje. Acaban de cenar y toman el avión de regreso. Sí, claro. Te llamo o mensajeo cuando llegue. De acuerdo. Adiós. Oye, ¿qué haces aquí? Ya había cerrado, pero Wendy Lee llamó. Esa empresa Knoxville que iba a hacer los postres para el Jamboree canceló de último momento. No puede Pidió ser. 1000 galletas de azúcar glaseadas. ¿Quiere 1000 galletas? ¿Para el sábado? Creo que podemos hacerlo. Ofreció pagar doble por el pedido urgente. Bueno, creo que puedo preguntarle a April si tiene amigos que quieran ganar dinero por glasear galletas. Dime, ¿estás dentro? Sí, claro. Muy bien, genial, esto es increíble. Chicas, siempre me mantienen activa. ¿Aún estás preocupada por Brooke? Chance tiene miedo de que lo deje por la disquera del señor Benson. Eso es una locura. Brooke ama cantar con Chance. Lo sé, pero el llamado de la fama es muy poderoso. ¿Y tú realmente crees que Brooke consideraría irse? Cariño, nunca me interpondría en los sueños de mis niñas, y si esto es algo que realmente quiere, tal vez debería hacerlo. Solo que no sé si el señor Benson es el camino correcto. Chance no puede darle a Brooke lo que el señor Benson, pero no significa que no le interese. Tal vez hay que darle un empujón. ¿A Chance? Quizás el interés de Rob hacia Brooke sea algo bueno. Ambas sabemos lo que Chance siente por Brooke. Solo tiene miedo de mostrar sus sentimientos. Entonces, ¿sugieres que usemos a Rob para darle celos a Chance? Eso parece... ¿Infantil? No. De hecho, es una muy buena idea. Entonces, hagámoslo. Wow. Sabes, podrías haber esperado en el auto con el chofer. Solo estaré un minuto, voy a recoger unas cosas para la semana. Siento que tratas de convencerme para no entrar a ver tu departamento. No, solo no quiero que pienses que tengo malas intenciones contigo. ¿No vives con tu mamá? Florida, ¿recuerdas? ¿Está desordenado? Y admito que tengo una empleada, Rosa. Si no la tuviera, sería un desastre. Muy bien, muéstrame el camino. Bienvenida a mi humilde morada. ¿Puedo ofrecerte algo? Oh, no, estoy bien, gracias. Este lugar es precioso. Me gusta. Está cerca del trabajo, lo que es importante. Sí. Aunque me gustaría pasar más tiempo aquí. Debes viajar mucho. Sí, es parte del trabajo. Bien, está muy ordenado. Enseguida regreso. Esta es una gran foto, qué bonita casa. ¿Dónde es esto? Solo es una isla. Claro, un lugarcito en los Hamptons. No exactamente. De hecho, la casa es mucho más pequeña de lo que se ve en la foto. ¿Cierto? He oído que la cámara añade 10 pisos. Bien, entonces dime, ¿cómo es que nunca quisiste ser artista? ¿Te gusta cantar, no? Me encanta. Solo que nunca sentí el deseo de ser famosa, supongo. Entiendo, pero podrías. No sé nada de eso. Seguro que otras discográficas se han acercado a ti antes. No, en realidad tú eres el primero. Muy bien, ahora me cuesta creerlo. Es imposible, de hecho. Claro, tú sabrías si lo hicieran, supongo. Tu socio del estudio te diría si una disquera quisiera firmarte, ¿no? Sí, quiero suponer que sí. Chance me diría si una disquera me quisiera como cantante. Estoy segura. Sí, me lo imaginaba. Bueno, es mejor que te lleve a casa. Si no, habrá un montón de gente enojada conmigo si no te devolviera esta noche. Bueno, primero tendrían que llegar hasta aquí y ellos no tienen un avión. Touché. Daisy, debiste ver la vista desde el helicóptero, digo, Times Square, la Estatua de la Libertad. Y por no mencionar que patiné sobre hielo en el Rockefeller Center. Y ese árbol de Navidad es enorme. Y la comida te hubiera encantado donde cenamos. Sabes, esto cuesta 3 meses de alquiler. ¿Crees que a mamá le gustará para Navidad? Creo que a mí me gusta. Oh, ¿en serio? ¿Por qué pensé que te iban a gustar esos?
¿Manolos? ¿De verdad? Dime que no los compraste en la piratería. Oh, bueno, por lo que Rob pagó, más vale que sean auténticos. Tuvimos que tocar un timbre para entrar a esa tienda y me trajeron champán mientras me probaba zapatos. ¿Y tú qué te compraste? Oh, no compré nada. ¿Nada? ¿No te compraste nada? ¿No? Mira, si un extraño quiere llenar a mi familia de regalos caros, lo dejaré. Pero no quería que se llevara una mala impresión de mí. Además, el viaje ya fue un gran regalo. Supongo que sí. Todavía no me creo que hayas viajado en helicóptero y en avión privado el mismo día. Bueno, Rob dice que eso pasa todo el tiempo con sus clientes. No estarás pensando en dejar a Chance. No. Pero, o sea, mentiría si dijera que no estoy intrigada. Daisy, tú tienes un sueño. ¿Que si tengo qué? Pregunto si tienes un sueño. Siento que nunca te lo he preguntado. No sé. ¿No sabes o no quieres decirlo? Está bien. Bueno, hay algo. Tengo una idea. Olvídalo, una tontería. Solo no hagas lo que yo hice. Nunca dejes de pensar en ti. Ni dejes de intentarlo. Quiero saberlo todo. Hola, buenos días, Daisy. Señor Benson, buenos días. Muchas gracias por los zapatos. Oh, no hay problema, llámame Rob. Bueno, sabes cómo hablarle a una mujer. Entonces, Brooke va a estar ocupada en el estudio todo el día. ¿Hay algo divertido que podamos hacer? ¿En Danville? En realidad sí. Genial. Como no estás ocupado, tengo algo para ti. Oye, tengo la pieza para la tubería. Gracias por venir tan temprano. Pasa. Creo que ustedes dos se conocen. Chase, ¿verdad? Casi. ¿Bober? Tienes un estudio de grabación y eres plomero. Eres un hombre talentoso. Bueno, me gusta ayudar cuando puedo. Solo vine por Ginny. Bueno, Rob se ofreció a ayudarnos con el gran pedido para el festival. Pensé que Katie había conseguido Knoxville para ayudar. Cancelaron de último momento. Es lo que se merece por no tomarnos en cuenta. Oh, esas grandes empresas, vaya, pueden ser tan poco fiables. Bueno, ahora tenemos 1000 galletas que hornear y glasear. Oh, 999. 998. Ginny, dame una galleta. Sabes, los árboles de Navidad son verdes. A mí me gusta el azul, como los ojos de Ginny. Let them jingle bells ring. Let's make the merry-go-round. Let's make the Yuletide shine. Put the jolly in the holiday. Bring this sleepy town to life. Break out the magic and cheer. Raise the rowdy in here. Let the good vibes abound. Come on, everybody, let's make the merry-go-round. Creo que llegas un poco tarde, ¿no? Es casi como si fuera el dueño del lugar. Ah, estupendo. Otro día feliz. ¿Hay algún problema? Oh, no, solo estaba ayudando a tu mamá, como lo hace tu nuevo novio. ¿Nuevo novio? Está glaseando las galletas de tu mamá. ¿Glaseando galletas? Oye, ni siquiera sé qué significa. No tengo ni idea de dónde está Rob. Le dije que estaría en el estudio todo el día. No sé por qué estamos usando tiempo de estudio para grabar voces en un demo que a todos les encanta, especialmente a Rob. Chicos, ¿nos pueden dar un minuto? Sí. ¿Qué es lo que te pasa? Dime que Rob no está intentando convencerte para que firmes. Bueno, no me han ofrecido un contrato, si es a lo que te refieres. Aunque le sorprendió que nadie más lo hubiera hecho antes. ¿Qué?
Chance. Nadie más me ha ofrecido un contrato. ¿Verdad? Bueno, tal vez podría haber habido algunos... Bueno, algunas personas que me preguntaron... ¿Preguntaron qué? Si estabas firmada. Otra gente me ha querido como cantante. Sí, Brooke. No pensé que te importara nada de eso, por eso no dije nada. Siempre dijiste que no querías volverte famosa. Bueno, tengo el derecho de decidir eso por mí misma, ¿no? Quiero decir, ¿qué te da a ti el derecho de decidirlo por mí? Sí. Sí. Tienes razón. Debería haberte dicho. Lo siento. ¿Lo sientes? ¿Por decidir el futuro por mí? ¿Cómo te atreves, Chance Owens? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Espera, Brooke. Brooke. ¿De verdad estás glaseando galletas? Sí, Daisy me reclutó. Pensé que estarías ocupada en el estudio todo el día. Terminamos por hoy. Cariño, ¿está todo bien? ¿Sabes? Creo que yo debería tomar un descanso. Sí. Sí, probablemente debería tomar aire. ¿Qué es lo que está pasando? Rob no es la primera persona que me ha querido como artista. Otros se han acercado a Chance. No me digas. Usó la excusa de que yo no quería perseguir la fama, lo cual es ridículo. Estoy de acuerdo que no debería haberte ocultado cosas, pero estoy segura que en su mente estaba haciendo lo que era mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? ¿No cambiaría las cosas? ¿Qué quieres decir? Si Chance te lo hubiera dicho, ¿habrías seguido ese camino? No lo sé, mamá, pero merezco la oportunidad de tomar esa decisión por mí misma. Quiero decir, es mi compañero. No debería guardarme secretos. Y ciertamente no debería estar tomando decisiones sobre mi vida que yo no supiera. Hola, Chance. 2 veces en un día. ¿Qué debo el placer? Hola. Creo que dejé la llave de tubo aquí de cuando arreglé la tubería, solo vine a buscarla. ¿Y un hombre no puede vivir sin su herramienta? No. Bueno, eres bienvenido a pasar y buscar. Por supuesto, tengo la sensación de que podrías encontrar lo que buscas en el Parque Jefferson. ¿Qué hay en el Parque Jefferson? Solo un escenario romántico para un picnic por la tarde. Ginny, me equivoqué. Creo que por ahora me odia. Está muy enojada contigo. Tuve que contarle sobre las ofertas. Bueno, eso fue lo correcto. Tú sabes por qué no dije nada. No pensé que le importara. Si no, lo habría hecho. Ginny, no eran buenas ofertas. No quiero que se aprovechen de ella. Intentaba protegerla. Yo sé cómo es el negocio. Ella no. Está bien. Estaba siendo egoísta. Tengo miedo de perderla. Y lo justifico diciendo que ella no quería fama. Dios. ¿Por qué no se lo cuentas? Tal vez la ayude a entender por qué se lo ocultaste. ¿Crees que eso cambiaría algo? Sí. Está bien. Está bien. Está bien, sí. Se lo contaré y arreglaré las cosas. Sí, ve. Gracias. Tengo que decir que hace mucho más calor que en Central Park. Pero en Danville no se puede patinar sobre hielo. ¿La salsa de pimientos de Mama G es muy picante para ti? Viví en la India durante un año. Puedo soportar el picante. Se me fue por el lado equivocado. Ay, qué pena que te estés ahogando.
¿Se te ofrece algo, Chance? Si no me diste oportunidad de explicarte, te debo una disculpa. Bueno, no quiero escucharla Pues ahora. tienes que hacerlo. No debí ocultártelo. Tienes el derecho de buscar tu propio éxito y debería apoyarte. Sí, deberías. ¿Quieren que los deje un momento a solas? Sí. No. No pasa nada. Ya terminamos. Oh, genial, qué oportuno. Te ayudaré a recoger. ¿Qué? No, no. Quiero decir que terminamos aquí, no aquí. Tenemos que ayudar a tu mamá. Tenemos. Sí, no dejaremos que mamá G haga todo el trabajo sola. ¿Qué clase de hombre crees que soy? Vamos, no la vas a ayudar, nos necesita. Oh, eres un verdadero caballero andante. ¡Camina! Oye, ¿estás teniendo un mal día? Una mala semana. Dejé mi trabajo para venir aquí, participar en este festival y grabar mi álbum. Pensé que iba a ser mi gran oportunidad. ¿En Danville? Creo que nos confundes con Nashville. Mountain Lane fue el primer sello al que le gustó mi trabajo. Ahora que estoy aquí, parece que me odian. ¿Tienes problemas con Chance? ¿He hecho algo para que le caiga mal? Primero me tiene toda la noche en la cabina de grabación. Ahora me canceló toda la sesión de un día. No te preocupes por Chance, solo está teniendo un mal momento. Genial. Ahora que decido por fin hacer algo por mi futuro. Tengo una idea. Más tarde tenemos una sesión de karaoke. ¿Por qué no vienes? Haré que Chance vaya y le enseñas lo que sabes hacer, sin todo su sofisticado equipo de grabación. ¿Crees que vendrá? Créeme, aparecerá. Así que, después de una hora de búsqueda frenética, de repente oigo una voz que viene del centro comercial, así que salgo corriendo como una loca. Y ahí está mi pequeña de 5 años cantando a todo pulmón en el karaoke de la tienda. Creo que fueron más bien 10 minutos. Bueno, cuando se te pierda un hijo sabrás cómo se pasa el tiempo. Eso sí que es un don. Ya sabes, claro, la gente puede cantar, pero actuar, eso es un talento especial. Y yo, por mi parte, estoy emocionado por la fiesta, por tener la oportunidad de verte cantar en vivo. ¿Quién dice que tienes que esperar? ¿Tú qué haces aquí? Mamá, tranquila. Dejé a April a cargo. Pensé en venir a ver cómo iban las cosas aquí antes de preparar el karaoke. ¿Tarde de karaoke? Claro, tenemos uno todos los jueves. Muchos locales vienen con la esperanza de que Chance aparezca. ¿En serio? La gente de por aquí se muere por entrar en su disquera. Oh, sí. Todos aquí quieren que Chance decida el rumbo de sus carreras por ellos. ¿Cuántas veces te tengo que decir que lo siento? Oh, te avisaré cuando sea suficiente. Sí, por favor, hazlo. Apuesto a que canta seguido ahí. Oh, claro. Brooke canta todo el tiempo. Me gusta escuchar cómo suena nuestro nuevo material en directo y ver cómo reacciona el público. Pero no tenía pensado ir esta semana, tan cerca del Jamboree. Qué pena. Tenía ganas de escucharte. Sí, vamos, Brooke. Deberías de darle un adelanto al señor. Que vea tu talento. Haces que parezca como una vaca lechera en una subasta. ¡Genial! Está decidido. Todos vendrán al karaoke. Bien, parece que lo tienes todo controlado, así que nos vemos luego. Es realmente especial, ¿verdad? No tengo duda. Hola. Vamos. Disculpa. Por favor, siéntate aquí. De acuerdo. ¿Me puedo sentar aquí? Como ves, no hay mucho espacio en esta mesa. No pasa nada. Podemos apretarnos un poco. Será como ir en el autobús. Genial. Así que tienen una amistad de muchos años. Cuando vives en un pueblo como este, conoces a todos. Toda la vida. Es un pueblo pequeño. Así te guste o no. Bueno, Chance, he estado pensando. Por la canción estoy dispuesto a ofrecerte $200,000. Oh, ¿en serio? ¿Por qué porcentaje de los derechos? Me temo que sigue siendo el 100%. Claro. Supongo que no voy a aceptar. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Tenemos una sorpresa muy especial para ustedes esta tarde. Nuestra querida Brooke Remington estrenará una de sus nuevas canciones que ha compuesto junto con su compañero de composición, el señor Chance Owens. Esta es tu brillante idea. Sí, ¿cuándo fue la última vez que me viste en el escenario? ¡Vamos, suban!
No sean tímidos. Debe haber un error. No tengo mi guitarra. No hay problema. ¿Te importa si Chance toma prestada tu guitarra? Sí, sí, claro. Sería un honor. Gracias. Creo que podemos cantar El Faro del Amor. Es un dueto. ¿Vas a cantar? Sí, canto de vez en cuando. ¿Por qué? ¿Acaso no quieres? Oh, claro que quiero. ¿Estás segura? Muy bien, cantaremos algo en lo que hemos trabajado juntos. I told myself that things would change this time around. I promised me I wouldn't lose the little pride I'd found. But every time I look at you, I'm hopelessly aware that it's hard to hide behind my lies, pretending I don't care. Should've known better than to love you. There's no running from the truth. I won't tell you that I love you, but I hope my heart forgives me, 'cause I do. You couldn't keep on waiting, knowing how I care. It had to be now or never. Oh, and baby, I was scared. Don't you know it killed me to watch you walk away, wondering what I could have done to make you stay. Should've known better than to love you. There's no running from the truth. And I won't tell you that I love you, oh, but I hope my heart forgives me, 'cause I do. And I guess I'll never know what could have been. What do I do without my best friend? Should've known better than to love you. There's no running from the truth. And I won't tell you that I love you, but I hope my heart forgives me, 'cause I do. Yeah, I hope my heart forgives me. Baby, please forgive me. 'Cause I do. Eso fue fantástico. Gracias. Gracias. ¿Ves? Tienes talento. Eres una estrella. Gracias. Necesito un café. Anoche estuvo genial.
Chance y tú deberían cantar juntos más seguido. Estoy enojada con él. ¿Alguna vez lo perdonarás? Daisy, si no fuera por él, mi carrera profesional sería exitosa. ¿Y eso te haría feliz? Eso no es importante. Bueno, para Chance sí. Siempre has sido feliz aquí. Creo que sería muy feliz siendo una superestrella. Bueno, ahora estás siendo tonta. ¿Cuándo has clamado por la fama y la gloria? Quizás he tenido demasiado miedo a arriesgarme. Nunca lo entenderías. Estaba equivocado, tienes razón. Pero solo tiene miedo de perderte. Brookie, Chance está enamorado de ti. Lo está desde hace mucho tiempo. No, es una locura. Me trata como a una hermana pequeña. Sí, porque tiene mucho miedo de decirte lo que siente. ¿Te lo ha dicho? ¿Tengo ojos? Vamos, ves cosas que no existen. Tú eres la ciega. Mira, nunca me había tratado de forma diferente hasta que apareció un guapo desconocido y te enseñó lo maravillosa que podría ser la vida sin él. Sí, pasa. Ven. Jennifer Díaz, de Sierra Spear Sound, te llama por teléfono. Quiere la canción que le enviamos. Dile que la llamaré más tarde. ¿Oíste lo que te dije? Quiere nuestra canción. Sí, de repente todo el mundo nos quiere. ¿Y eso es muy malo? Yo la llamaré. ¿Está bien? Oye, ¿está Brooke aquí? Brooke. Sí. Se supone que estaría aquí. Puede estar muy enojada conmigo, pero tenemos que terminar el jingle de Donovan hoy. La llamaré. ¡Hola! Lamento que Chance fuera tan pronto anoche. Como te dije, está pasando por algunas cosas. Sí, ya veo. No pasa nada. Te agradezco el intento, Daisy. Bueno, oye, ¿vas a tocar mañana en el Jamboree? Claro, al menos tengo eso. Laura me ha dicho que eres un cantante estupendo. Mi única fan. 2. Además, yo te debo una. ¿Te invito a comer? ¿Un sándwich de pavo? En realidad tenía otra cosa en mente. Espera aquí. Bien. We're bringing Christmas from our home to yours. Lo hiciste muy bien. Genial. Ahora vuelvo. ¿Alguien llegó? Probablemente sea Rob. Le dije que solo estaríamos 1 hora más o menos. Bueno, eso es presuntuoso. ¿No hemos terminado? Como dijo Devon, lo hiciste bien. Gracias. Es Rob. ¿De qué me perdí? Ayudaremos a mamá con un pedido de galletas a cambio de una barbacoa. Yo decoraría una galleta por unas costillas. ¿Ya vieron eso? Mamá G debe habernos leído el pensamiento. Nos acaba de invitar a la barbacoa. Qué detalle. Bueno, pues vayamos. Genial. Hagámoslo. Vamos. He estado deseando comer la barbacoa de Mamá G. No tenías por qué tomarte tantas molestias. Tengo motivos ocultos. Necesito una segunda opinión. Esto es mi sándwich de queso brie y manzana. Huele increíble. No puedo decir que haya probado antes un sándwich de queso a la parrilla. Quizás sea una tontería, pero tengo una idea para toda una línea de sándwiches de queso a la parrilla gourmet. Bueno, probémoslo, ¿te parece? Buen provecho. Por ti. Está increíble. ¿De verdad lo crees?
No mentiría sobre la comida, especialmente sobre un sándwich. He estado pensando en hablar con mi mamá sobre la posibilidad de incluirlo en el menú, pero Qué mal que no lo hayas hecho. ¿Qué te detiene? no lo sé. Me da miedo que piense que es una tontería. Puede que la idea de un sándwich de queso gourmet a la parrilla no tenga éxito. ¿Con este sabor? Seguro triunfarán. Significa mucho para mí. Nunca ha sido fácil. ¿A la sombra de una estrella? El talento de Brooke era tan evidente a una edad tan temprana. Es su propósito, su don. Prométeme que tu hermana no será la única que tenga éxito. Estoy seguro que se va a ir. Cariño, quiero a mi Brooke. Y si realmente pensara que este es el mayor deseo de su corazón, la apoyaría totalmente, incluso si la perdiera. Pero ella nunca ha actuado como si solo le interesara la fama. ¿Cómo podría decir que no a ese estilo de vida? Además, no tienes que preocuparte. Eres su mamá. Yo, por otro lado, solo... Eres su mejor amigo y su compañero. No subestimes lo que eso significa para ella. Pero está muy molesta conmigo. Con razón. Sí, lo sé. Lo entiendo, lo arruiné. Pero no sé qué hacer y no quiero perderla. Bueno, pues díselo. No quiere escuchar nada de lo que quiero decirle. Pues demuéstraselo. Sí. De hecho, tengo una idea. ¡Nos estás matando! ¡Húndelo de una vez! ¡Acaba ya con nuestro sufrimiento! ¡Ay, no puede ser! Muy buen trabajo. Lo siento, les ganamos. Todo es tu culpa. ¿Sabes? Hay que anotar puntos para ganar. Da igual. Genial. Creo que nunca había hecho tan poco para ganar. Oh, por favor, conseguiste un par en el marcador. Sí, y se han esfumado. Mamá G y yo retamos al ganador. Nos aplastaron. Buena suerte. Juguemos. Te voy a destrozar. Ya le escuchaste. Yo he puesto todo por Chance. Sí, claro. Brooke está muy molesta. Eso da fuerza. Muy bien, Mamá G. ¡Vamos, Mamá G! Ese fue muy bueno. Buen intento, mamá. Oye, Rob. Si metes la primera, la canción es tuya. Trato hecho. ¡Oh! Estuvo cerca. Muy cerca. No pasa nada, será la próxima. ¿Y por qué no apostamos? ¿Qué? ¿$20? El que pierda, invita a la cena. ¿Estamos hablando de un hot dog en una gasolinera o de un sitio donde nos sirvan la comida? Es de un lugar bonito, como Florianis. Vaya. Qué lugar tan elegante. Da igual. Más vale que empieces a ahorrar, porque cuando gane voy a pedir lo más caro del menú. No te comas las colas de langosta antes de que les pongan la mantequilla. Sabes que Chance tiene algo mucho más fuerte que el coraje a su favor. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Cerveza. Ah, Sí. Muy bien. ¡Oh! Muy bien. Oh. ¡Entró! Todavía nos queda uno. ¿Lo harás bien? Sé que puedes. Tú puedes. Oh. ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Lo hiciste! Fue la suerte. Muy bien. ¿Sí? Suerte. Sí. ¿Todo el tiempo? ¿Quieres ver algo cool?
Voy a atinarle. Y están empatados a 18. ¿Podrá él atinarle? Muy y ahora bien. le toca al jugador Chance cerrar el juego. ¿Estás listo? Muy bien, muy bien. Tiene que meterla. Y aún no ha fallado en esta ronda. No me lo vas a poner fácil, ¿verdad? Nunca lo haces. ¡Ah! Se lo llevó el viento. Lo viste, ¿verdad? Lo viste, fue culpa del viento. Pero ahora tenemos un ganador. Oye, jugaste muy bien. Menos mal que fallaste en el primer tiro. Igual que tu último tiro. Ha sido vergonzoso. Siento que debería volver al hotel y bañarme para quitarme el fracaso. Es un juego engañosamente difícil. Sí, creo que no es un juego para mí. Quizás pueda olvidar lo que pasó. ¿Cenas conmigo esta noche? Claro. Genial. Paso por ti a las 7. Perfecto. Buen juego. Hola, cariño. Te echamos de menos en la barbacoa. Siento habérmela perdido. Escuché que fue un éxito. Desde luego que lo fue. Tenías toda la razón al animar a Chance a participar. Ay, deberías haberlo visto hoy. Lo sabía. ¿Qué es? Quiero hacerte algo. ¿Una bufanda? ¿Un sándwich de queso fundido? Oh, qué bien. Tengo sopa de tomate si quieres. No, mamá. No es cualquier sándwich. Es gourmet. Gourmet. Suena intrigante. Ok. Dime, ¿lo odias, verdad? Qué idea más tonta. No sé en qué estaba pensando. ¿Un sándwich de queso gourmet? Ha sido el mejor sándwich de queso que he comido en toda mi vida. Tienes un don. ¿Lo dices en serio? No lo dices por decir. Tenemos que incluirlo en el menú. Estaba pensando que podemos hacer toda una línea. No te lo digo suficiente, Daisy, pero eres muy especial. De verdad, muy especial. Bueno, muchas gracias por la cena. Sé que Danville no tiene nada tan elegante como lo que probablemente estás acostumbrado en la ciudad de Nueva York. Bueno, un buen restaurante es un buen restaurante. Así es como los juzgo. Sabes, hace mucho tiempo que no doy un paseo nocturno. Bueno, es el mejor momento para disfrutar de la tranquilidad. Nueva York nunca está realmente tranquila. Tampoco es un buen lugar para dar un paseo nocturno. Oh, Brooke, hablo en serio cuando digo que creo en ti. Convencí a mis socios para que se arriesguen. Te quiero. Te queremos. Mañana vendrán en avión para verte actuar y estamos dispuestos a ofrecerte si firmas un bono de $500,000 y hablamos en serio. Aquí y ahora. ¿Qué dices? Rob, lo siento mucho, es solo que... necesito un minuto. De acuerdo. Voy a buscar el coche. Gracias. Deck the halls and put up those Christmas trees. Sit down and write a jingle or two. Well, mistletoes won't mean anything without you. I never thought time would be against me. What can I do to make you stay? 'Cause life with you, darling, is like Christmas every day. Es precioso.
Sí, todavía le falta. Es tarde para que estés aquí. Estaba cambiando algunas cosas. ¿De verdad crees que vamos a conseguir una oferta mejor? ¿O todo esto es solo porque no te gusta Rob? ¿Conoces la canción Lost My Way Without You? Sí. Todo el mundo conoce esa canción. Es el mayor éxito de Jack Boyer. Vendió millones de copias, ¿verdad? Es una gran canción. Yo la escribí. Vamos. ¿Hablas en serio? Sí, yo la escribí. La vendí por $50,000. Sin derechos, sin regalías. Estaba emocionado por mi primer venta. No me importaban los derechos. No entendía lo que eso significaba en ese momento. No tenía fe en el éxito de la canción. Y de repente, triple platino. Y solo me quedé con $50,000. Bueno, me lo hubieras dicho antes. Entendería por qué te resistes tanto a vender nuestra canción. Chance, las ofertas. ¿Por qué no me dijiste? Pero ya te ofrecí una disculpa. Eso no es suficiente. Necesito saber por qué no me dijiste. Porque creo que tenía miedo. Perdón por interrumpir, ya tengo el coche. Solo dime de qué tenías miedo. Chance. Porque creo que yo tenía miedo. Debí haber hecho esto hace mucho tiempo. Estás despedida. ¿Qué? Estás despedida, Brooke. No voy a seguir frenándote. ¿Qué? Chance. Firma su contrato. Es la mejor decisión para ti. Brooke. ¿Qué opinas? Creo que es... Me despidió. ¿Qué? ¿Qué pasó? Chance. Él me despidió. Le pregunté por las otras ofertas y me echó. Pensé en lo que dijiste sobre que estaba enamorado de mí. Todo el mundo lo sabía, solo pensé que alguien tenía que decírselo. No me quiere. Él me despidió y me dijo que no quería seguir frenándome. Ay, cariño, estoy de acuerdo con tu hermana en esto. Chance solo te quiere a ti. Entonces, ¿por qué no dijo nada? Si quería estar conmigo, ¿por qué no lo dijo? Exacto. Él nunca ha sentido nada por mí. Sabía que si alguna vez me permitía enamorarme de Chance Owens, eso sería todo. Con él es todo o nada. O estaríamos juntos para siempre o nunca más podría volver a hablar con él. Y esa idea me asustaba tanto que simplemente reprimí todos mis sentimientos por él. Y me alegro mucho de haberlo hecho, porque él no siente lo mismo por mí. Ya se acabó. ¿Puedo quedarme aquí? Por supuesto que sí. Oye, yo no quiero irme sola a casa. Tú también puedes quedarte y haremos una pijamada. Creo que debería irme a dormir. Necesito descansar para mañana. Me voy. ¿Qué vamos a hacer? Ay, cariño. Tu hermana tiene que tomar sus propias decisiones. Sí, pero... ¿y si se va? Tiene que seguir su corazón, aunque eso signifique que nos deje. Creo que Chance hizo lo correcto. Quizás también yo debería despedirte. ¿Despedirme? ¿Yo qué he hecho? Es lo que no has hecho. Te mudaste de aquí, pero ni una sola vez consideraste dejar la cafetería. Mamá, eso es porque es mi hogar.
Sí, pero ¿y qué pasa con tus sueños? Bueno, creo que yo ya estoy realizando mis sueños. ¿Estás segura? Por supuesto. Puede que Brooke no sepa lo que quiere, pero yo sí. Ay, cariño. Sleigh bells chime, ring-a-linging, old folks smiling, children singing, snow is falling, there's magic in the air, moods are swinging way up high, cheer is spreading and we all know why, ain't no secret, Christmas is here. Hola, Hola, ¿qué pasa? tú dime. Acabo de escuchar la noticia de que despediste a Brooke. Sí, eso es verdad. Oye, puede que seas el jefe, pero todo lo que haces nos afecta a nosotros. ¿De verdad la vas a dejar ir? No puedo obligarla a que se quede. Tienes todo el derecho. Ha sido tu compañera para componer durante los últimos 5 años. Ella ha sido tu mejor amiga desde Sí, y siempre. eso es todo lo que voy a hacer. ¿Alguna vez pensaste que me había enamorado? Bueno, ¿por qué no le dices lo que sientes? No lo sé. Porque no quiero que me guarde rencor. ¿Qué? ¿Guardar rencor? Devon, no quiero que algún día mire atrás y se arrepienta de haberse quedado aquí, conmigo. La quiero demasiado como para hacerla renunciar a sus sueños. ¿Quién dice que tiene que renunciar a Porque algo? yo no soy Ramsell Records. No soy el señor Benson. No puedo firmarla ni ofrecerle ese estilo de vida. Y ella se merece estar con alguien que pueda hacerlo. Hola. Hola. Gracias por venir. Sí, claro, encantado de ayudar. Puede que no te guste. Tengo que pedirte un gran favor. Sí, voy a recogerla ahora mismo. Nos vemos en la reunión. Adiós. Brooke. Brooke. Hola, señor Benson. Hola, ¿está Brooke? También me alegra verlo. Ah, perdón, no contesta el teléfono y no está en casa. ¿Sabes dónde está? ¿A quién buscas? Brooke, no la encuentro. No la he visto. Bueno, es que pasé la noche aquí en casa de mamá. Tuvimos que llevar las galletas al jamboree muy temprano en la mañana. Hablando de eso, ¿ella no está preparándose? Sí, debería estarlo, pero no la encuentro. Bueno, seguro aparecerá. ¿Me puedes ayudar? Lo prometo. Mamá y yo nos aseguraremos de que Brooke llegue a donde tiene que ir. Sí, está bien. Hola, jefe. ¿No vas al jamboree? No este año. Parece que alguien lo está pasando mal. Brooke, soy yo otra vez. Esta actitud no es nada profesional. Mira, estoy dispuesto a darte una oportunidad. Llámame, por favor. Lo antes posible. Twinkling lights around the square, snowflakes falling in the air. Magic
magic dancing everywhere. Hola, chicos, ¿qué around hacen? you. The light is full of evergreen. Whole town outside caroling. Here tonight, I'm so glad I found you. Your lips on mine. It's all I want this Christmas time. Your hand in mine makes the season come alive when you smile. That smile, I just wanna wrap my arms around you. 'Cause baby, Christmas just ain't Christmas without you. Brooke. ¿Qué estás haciendo? Mis socios están esperando. Te perdiste la reunión y ahora vas a perder tu oportunidad. No voy a ir a la fiesta. Bueno, entiendo que estás nerviosa. Vas a tener a los mejores productores a tu lado. Te va a encantar. Ya trabajo con los mejores. Al menos solía hacerlo. Brooke, no hagas esto. Me arriesgué por ti, invertí tiempo y dinero. ¿Dejarás pasar la fama por esto? Quizás. Quizás no. No estoy segura de lo que quiero. Pero sí sé lo que no quiero. No quiero irme a Nueva York. No quiero dejar de trabajar con mi mejor amigo. Y no quiero perder al amor de mi vida. Ya escuchaste a la señorita. Bueno, te felicito por tomar la peor decisión de tu vida. Tú has estado a mi lado desde que tengo memoria. No puedo imaginar mi vida sin ti. Yo tampoco puedo imaginar mi vida sin ti. Brooke, estoy enamorado de ti desde que tengo memoria. La sola idea de perderte me da mucho miedo. Bueno, no vas a perderme, Chance Owens. Sea cual sea el camino que decida, te querré a mi lado. No hay ningún otro lugar en el que quiera estar. ¿Ya viste esto? Sí, ya lo vi. Muy bien todos. Un poco de mi delicioso chocolate caliente. ¡Genial! Mi favorito. Qué Te va a bien. encantar. ¿Dónde está Devon? Volverá enseguida. Tenía algo que hacer. Ah, sí. ¿Y bien? Estamos listos. Enciéndelo, rápido. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes dos? Ahora escuchen, amigos míos, porque acabo de conseguir una nueva canción de Brooke Remington de Tennessee y es increíble. Consideren esto mi regalo de Navidad para ustedes. La Navidad no es Navidad sin ti. Presiento que será un éxito, amigos. Recuerden, lo escucharon aquí primero. Oye, ¿ese soy yo? ¿Cómo hicieron eso? Devon y yo la grabamos la primera noche que la cantaste. Añadimos algunos coros y mezclamos. Hoy en la mañana la dejé en la emisora de radio de Nashville. Les dije que tenían que ponerla al aire. Acabo de hablar con el locutor. Al DJ le encantó. Estaba deseando ponerla. Feliz Navidad, chicos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Salud. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Estás lista para convertirte en una gran estrella? Bueno, creo que lo descubriremos.
juntos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Without you by my side, without you